amigos, los invito a que puedan disfrutar de esta pequeñita historia de esta gran persona que es Héctor Domínguez, que nos fue arrebatada precisamente, pero que está justo dentro de todos nosotros, poder preservar su legado y su memoria, sobre todo. Bueno, yo soy América Batres Castro y soy de acá, de Ciudad Valles, igual como Héctor. A Héctor yo lo conocí ahí por del 2005, cuando yo estaba en la secundaria, en la Escuela Secundaria Técnica número 16 aquí en Valles. Y en general él era un personaje muy conocido, porque algo muy característico de Héctor era que siempre buscaba hacer comunidad en donde estuviera. Entonces, pues mi primer recuerdo de Héctor es en la explanada de la secundaria, realizando precisamente un megamural. Y bueno, de ahí nace. Entonces, cuando él se trataba de ayudar, pues él ayudaba. Entonces, pues si yo era, bueno, soy su amiga. A mí me gusta mucho hablar de Héctor en presente, porque aparte de lo que él nos dejó, su legado tangible, ¿no? Que son los murales, él dejó muchas relaciones de amistad, muchas relaciones de altruismo. No, él estaba en general muy interesado en las artes. De hecho, hubo como cierta evolución en el movimiento. Ya lo final que él realizó fue el movimiento Color a las Calles en 2013, y el colectivo Fénix Art, que fue como lo que tuvo más impacto, nace como tal en 2010, un 19 de abril. Entonces, pues bueno, esa sería como ya su final, porque también fue precisamente, es muy simbólica su muerte, porque fue precisamente el día del aniversario del colectivo, el día en que lo asesinan, ¿no? A los 9 años del colectivo. Pero bueno, él inicia, de hecho, su primera firma era Héctor ADR, porque él era Héctor Armando Domínguez Rodríguez. Entonces, antes de firmar como Fénix Art, que ya fue lo que se conoció más adelante, él inicia como Héctor ADR. Realmente cuando se dio a conocer más en la región fue precisamente con Color a las Calles en el 2013, cuando ya hacía los megamurales. Entonces, bueno, creo que siempre estuvo muy ligado a la pintura, pero se involucró también en cuestiones de música, de fotografía. Y bueno, pues de hecho tenía organizadas muchísimas actividades. Él organizó, por ejemplo, un torneo de canicas aquí en la región. Él todos los domingos daba clases gratuitas para los niños de Ciudad Valles, se congregaban en la plaza y entonces ahí pues tomaban clases de pintura. Como era licenciado en turismo, también organizó labor para limpiar el río Valles. Entonces, bueno, pues Héctor era un poquito de todo, trataba de abarcar mucho, pero siempre, por supuesto, de las manos de las artes. Estuvo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el campus de aquí de la Huasteca, y ahí fue donde ya pues se licenció en turismo. Y de hecho una de sus inquietudes, bueno, él nos contaba que él le decía precisamente a sus maestros eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo combinar pues mis dos pasiones, que son una, el turismo, que es lo que estoy estudiando, y las artes, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser como un embajador cultural? Por supuesto que él nunca lo dijo, porque algo que Héctor odiaba también era el protagonismo, pero él siempre buscaba involucrarnos y siempre era como que, es que aunque nada más fondees, es que aunque nada más hagas estas líneas, involúcrate, ¿no? Y ya, nos tomaba la foto. Pero bueno, es eso, ¿no? Él fue, siempre he dicho, él es la persona más congruente que yo he conocido en mi vida. Bueno, pues como tal, Fénix Art surge alrededor, realmente todo el colectivo Fénix Art fue mutando o evolucionando al paso del tiempo. Siempre habíamos ahí como entre 10 y 20 personas activas en el colectivo, ¿no? Unas se encargaban en las redes, otros se encargaban, por supuesto, cuando nos contactaban para hacer algún mural o nos decían, bueno, tú puedes, yo te dono mi pared, porque él inició pidiendo paredes donadas. Algo muy importante también es que todo el material de Fénix Art siempre venía de Héctor. Pero en un inicio, pues yo no sé si conseguía patrocinadores o qué, pero él llegaba ahí con los caballetes, él llegaba con todo listo para que trabajáramos. Y bueno, ya después que se acabó un poquito como la donación de paredes y era más como trabajo solicitado,
él tampoco quería cobrar nunca, pero sí decía, bueno, de pronto algo del material o cosas así, ¿no? O sea, él pasaba por nosotros y él nos regresaba a dejar. Y al final siempre pagaba la cena, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, era un poquito esa parte de hacer comunidad porque, claro, muchos miembros del colectivo eran estudiantes precisamente de Héctor, porque Héctor también fue maestro de artes plásticas en el Covach 06. Entonces, realmente la línea generacional que él abarcó fue inmensa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita tengo 27 años, tengo compañeros que tienen 16, que están en el colectivo, tengo compañeros que ya tienen 36, que están en el colectivo. Entonces, realmente él siempre abarcó toda esa línea. Y Color a las Calles surge en 2013 y es cuando ya se le da como mucha más potencia a la idiosincrasia huasteca. Él inicia como con estos murales, siempre tratando de como establecer valores autóctonos, como reforzar la identidad cultural, rescatar memorias bioculturales de la región, por supuesto, pero inicia con personajes de Marvel, ¿no? Porque a él le gustaban mucho los superhéroes. Ya posteriormente, con Color a las Calles, sí se toma un poquito más como la figura huasteca en consideración para precisamente resaltar pues las características de la región. Toda la población en general, los que donaban sus paredes, por ejemplo, ya cuando estábamos ahí pues realizando la obra, salían las señoras, nos felicitaban en general, nos llevaban algún refresco, nos llevaban alguna comida, nos decían así, qué bueno que andan haciendo esto y que no andan en malos pasos, ¿no? Entonces, en general, Héctor fue muy amado acá en la región. Entonces, y sí se percibía como mucho más orgullo, incluso en las redes sociales se vio un impacto muy grande de gente que siempre se tomaba fotos con sus murales. Entonces creo que era eso, más bien como un agradecimiento de que él tuviera la capacidad de rescatar lo que somos y de plasmarlo también de una manera tan sencilla. Había, por ejemplo, trabajos magníficos del Indio Facundo, que es un personaje icónico de la región, con datos, porque además Héctor también tuvo una faceta de historiador y se juntó mucho con el arquitecto Aguja, de acá de la región, un saludo si nos escucha, y se involucró muchísimo, entonces era percibido como un grande, porque además de hacer megamurales, también tenía como esta sección de viajes en el tiempo. Héctor siempre se reinventaba, ¿no? Y viajes en el tiempo era hacer como una historia de lo que era Valles antes y en los lugares que ahora existen, por ejemplo, en el Arteli que hay aquí en Valles. Recuerdo que una vez puso un dibujito que dice, bueno, hace 100 años acá se abría el primer consultorio médico de la región, con un letrero de abierto las 24 horas. Entonces era también como este rescate de devolvernos a nuestros orígenes y en general la población pues muy agradecida y maravillada porque realmente sus obras pues eran surrealistas, abarcaban todos los gustos, pero era imposible no voltear a verlas. Entonces yo creo que con mucho amor se recibió el trabajo. El colectivo como tal ahora mismo están retomando un poco las pintas, pero realmente ha sido muy duro, ¿no? Para todos. Como el caso de Héctor no se ha resuelto, desde el primer atentado que él tuvo, porque recordamos que no solamente lo asesinaron en su casa, sino que previo a eso él tuvo un atentado afuera de su escuela, estaba saliendo a dar clases y le dispararon. Entonces a partir de eso incluso él dejó de pintar, se fue a pintar más a la Huasteca también para evitar como pues el miedo de pintar en Valles, que era donde lo habían atacado. Y en general el colectivo ha estado bastante tranquilo precisamente por eso, ¿no? Porque pues no se ha resuelto nada. No sabemos si era en contra de Héctor, no sabemos si era en contra del trabajo, porque pues nos queda muy presente, ¿no? Que un megamural que se estaba haciendo acá en un parque lo mancharon con tinta negra para estropear el trabajo. Y bueno, pues realmente teníamos bastante miedo. Ahora algunos compañeros han retomado un poco los murales, pero como tal el colectivo no tiene movimiento por ahora. Por supuesto que quisiéramos retomarlo, pero bueno, también ha sido un proceso de duelo bastante largo.
pero lo vemos como una chambota, ¿no? Porque, o sea, él lo hacía ver facilísimo y él salía a las 5 de su trabajo y andaba sin comer. Y hay una frase muy característica de Héctor que es hasta que apague el sol. Entonces él siempre decía, no, es que hasta que apague el sol yo tengo cosas por hacer en el día, ¿no? Entonces lo vemos así, ¿no? Como una gran responsabilidad, porque además sabemos que no, para Héctor, no, para nosotros se trata de Héctor, ¿no? Pero para Héctor nunca se trató de Héctor, para Héctor siempre se trató de que en Ciudad Valles se reforzara la identidad cultural de lo que somos y de inmiscuir al mayor número de personas. Al inicio, cuando Héctor no tenía coche, de hecho su familia, su hermano, era el que movía a los chicos del colectivo. Entonces siempre buscó crear redes o como un semillero, ¿no? Yo creo que somos como un semillero de aprendices de él, porque Héctor era un maestro de vida. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Paso a paso. El primer paso sería eso, la restauración de los murales. Y después, por supuesto que queremos retomar la pinta con el significado local. Bueno, yo tengo el conocimiento de una exposición que le realizaron acá en el Centro Cultural con todos sus cuadros. De hecho, el cuadro que tengo acá arriba es de él. Como tal, no tengo el dato de todas las exposiciones que él tuvo, porque tampoco era de presumirlo, ¿no? Pero creo que la mayor exposición que él tiene es la de las calles, ¿no? Los murales que podemos aún apreciar. Era una persona llena de color, porque era imposible no percibirlo cuando estabas con él en una sala, pero además permitía que todos los demás pudiéramos ver ese color dentro de él. Creo que es eso, creo que nos enseña a ser nosotros mismos, pero también creo que nos enseña a poder vernos en el reflejo del otro. Digo, sigue siendo un misterio hasta la fecha, porque él tampoco se lo podía explicar. De hecho, ya cuando él falleció, cuando yo llego a la funeraria, pues vaya, había sido después del atentado. Yo recuerdo que yo le dije a un compañero, pero ¿por qué no se fue de Valles? ¿No? O sea, después de que le dispararon. Y me dijo, es que él no tenía por qué irse. Entonces dices, bueno, a partir de eso del mural, pues sí que dijimos, ok, hay alguien a quien no le gusta el trabajo, pero quedó así, ¿no? Y bueno, la respuesta de Héctor fue magnífica, el mensaje del mundo necesita más amor y más color sobre esa mancha. Creo que fue lo que más le pudo mover en el ego a quien realizó el atentado, porque ya después de eso, así de buenas a primeras, él saliendo de dar su clase, lo atacan, de ahí viene nuestra reacción como, ¿qué sucede, no? O cuál es el problema, díganos, porque fue así, ¿no? Fue la serie de eventos, fue el manchón del megamural que él tenía, la hazaña de quien lo hizo, porque no, para nosotros es, pues obviamente lo más cercano era Héctor, pero no tenemos que olvidar que además de Héctor mataron a su hermano y mataron a su padre esa misma noche. Entonces, bueno, dimensionamos como muy grande el odio que se le tenía. Hay un gran maestro acá, jaranero, que le hizo pues una canción, ¿no? Y decía, bueno, a ti te mató la envidia. Claro que nosotros sí lo tomamos por ahí, ¿no? Era simbólico todo lo que hicieron en el manchón a su trabajo. Matarlo el día del 9º aniversario del colectivo. Pero bueno, más allá de eso no tenemos pistas, no hay resolución. Hace unas semanas, porque de pronto me meto a su perfil para recordarlo activo, y de hecho he pensado mucho qué ilustraciones tan maravillosas, qué infografías tan hermosas hubiera hecho él con esta contingencia del COVID, qué falta nos hace, la verdad, para crear conciencia. Entonces creo que el mensaje de Héctor es ese, ¿no? No necesitas una capa, no necesitas de superpoderes para hacer algo súper por el lugar en el que tú estás, para hacer comunalidad. Creo que el mensaje que nos deja Héctor es ese precisamente. Todos podemos tener algo de heroico siempre y cuando estemos arraigados a lo que somos y a lo que somos en entendimiento de nuestro contexto. Entonces yo creo que ese es su aprendizaje más grande, la solidaridad y el reconocimiento del yo en el otro. Es algo que él nunca abandonó. Y Héctor siempre nos recordaba eso a través de todo su trabajo.
a través de las acuarelas que realizaba, a través de las infografías que subía a Facebook. Entonces sí, se nota de inmediato su partida y creo que en la Huasteca hay un antes y un después a partir de Héctor Domínguez. Por eso mismo se involucró en lo del fracking, ¿no? Por eso mismo dio voz a eso. Sí le parecía un tema controvertido, pero también sintió la total necesidad de pronunciarse en contra de la práctica. Entonces, pues para Héctor la Huasteca era eso, era vida, era baile, era gastronomía y era color. Y recuerdo que él me dijo, en este tipo de situaciones solamente hay dos cosas por hacer, lo correcto o lo correcto. Si lo tuviera de nuevo, qué buena pregunta, pero qué difícil. Creo que lo primero, ¿no? Creo que Héctor nos enseña eso, que lo esencial es invaluable. Creo que lo primero que le diría es te quiero mucho, porque querer a Héctor no era como querer a la gente en general. Querer a Héctor era tenerlo en tu vida, era saber que tenías a un amigo. Para él la amistad era un ingrediente clave en su vida. Entonces le diría eso, le diría que lo quiero mucho, de ser congruente con lo que hacemos, de ser congruente con lo que decimos y de siempre, 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 siempre pensar en el otro. Eso a mí me parece que es una parte muy bonita de decir, hay una parte de ese fénix que era Héctor que aún sigue viviendo. La congruencia en nuestros actos con nuestras palabras y por supuesto la lucha por el rescate de las memorias bioculturales. Creo que solo diría que a mí, por ejemplo, me parte el corazón pensar con el miedo con el que él vivió sus últimos meses. Entonces, bueno, creo que sería eso, valorar un poquito la libertad que muchos tenemos y ocuparla en aspectos que puedan ayudar a la comunidad en general, porque para él cada día que se le arrebató de no estar en las calles era una agonía inmensa. Incluso lo puedes ver en la transformación de sus cuadros. Al final ya eran cuadros mucho más opacos, muchos más tristes, que reflejaban precisamente su humor en ese momento. Entonces, creo que me quedaría con eso, con disfrutar, valorar e utilizar bien nuestra libertad.